Ok, bueno, primeramente muy buenas noches a cada uno de ustedes. Realmente me siento bastante feliz de poder generar estas sesiones. Comentarles que vamos a tener sesiones con ejercicios y la próxima clase estaba analizando y vamos a tener unas sesiones muy especiales porque vamos a hacer un juego de inicio a fin con PCInt, con Python, en consola. Después de la consola vamos a empezar a pasar a interfaz gráfica. De interfaz gráfica tal vez juguemos con algunas interfaces con Tkinter, con Pygame. Ya vamos a ver, sinceramente, ya vamos a ver un juego muy interesante. Y así un poquito paso a paso, tal vez podamos extendernos muchas clases de estas para que nosotros podamos desarrollar paso a paso y les explique paso a paso también cómo podemos desarrollar ese juego y cómo principalmente puedan desarrollar la lógica. Pero hoy día vamos a ver bases más profundas, pero más sencillas para poder ya sacar esas dudas, ¿no?, que tenemos de lo que es el manejo del para, del manejo del mientras, todo lo que son los bootles. Hoy día vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos. Les pediría, por favor, que puedan seguir en sus equipos, que me puedan seguir todo el código que vayamos a hacer. ¿Tienen alguna duda? Córtenme, por favor, ya en lo que vayamos a desarrollar esta sesión. Y me dicen, ¿no? Me dicen en el chat o me dicen igual, me dicen, Inge, por favor, de esto tengo duda. Entonces ahí yo paro y los escucho con sus dudas. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con este primer ejercicio. Dice, cuente las vocales que tiene su nombre. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Como les dije, siempre los títulos tienen que ir con upper camel case, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner un programa para contar vocales, ¿ya? Vocales de su nombre, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este sentido? Primeramente, como ustedes saben, en el PCI nosotros tenemos que escribir. Voy a retomar desde el inicio, chicos. Para los que ya dominan esto, no hay ningún problema. Va a ser solamente un refrescamiento de estas bases. Y para los que ya lo tenemos dominados, igual ya siempre es bueno, eh, como se dice, un conocimiento de refrescamiento, como se puede decir, ¿no? Entonces vamos a escribir. Como ustedes saben, escribir es para poder poner las instrucciones. En el caso quiero que se ingrese un nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wendy? ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto. Ahora, después de ahí, vamos a leer ese nombre en específico. Comentarles, Wendy, comentarles, Oscar, vamos a hacer dos ejercicios hoy día. El primero es cuente las vocales que tiene su nombre. Vamos a repasar un poquito lo que es el tema del mientras con este ejercicio. Y vamos a tener otro ejercicio en el cual es un ejercicio de entrevista laboral, que van a ver que es bastante sencillo, pero como les dije en clase, estas entrevistas laborales a veces uno ya de aquí a 4 años se olvida, entonces siempre es bueno tenerlo, ¿no? Entonces yo les recomiendo ténganlo en su GitHub, ténganlo ahí guardado para que siempre ya cuando lleguen a tener su entrevista esté ahí, a la mano. Ok, nosotros primero tenemos que contar las vocales que tiene el nombre. Entonces, por ejemplo, si aquí yo coloco mi nombre Friedel, entonces yo necesito saber que tengo la I y la E. Y esto obviamente va a ser dos vocales. Eso es lo que quiero, en realidad, bajo cualquier frase, bajo cualquier palabra, ¿no? Ahora, para ello, lo primero que tengo que hacer es contar cuántas letras tengo en esta frase. Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? Primero utilizo la cantidad, y esto ya lo saben, utilizan longitud, y aquí utilizamos el nombre. Entonces, con esto, nosotros ya vamos a saber perdón, la cantidad del nombre. Entonces, si lo probamos aquí, no sé si lo están visualizando esto. Eh, Aquí tenemos Friedel y la cantidad de 6, ¿no? No sé si han visualizado el visualizador, eso por favor si me confirman, porque solo estoy compartiendo la pantalla No yo. se ve, Inge, solamente lo de el código, pero lo de para hacer la prueba, ¿no? Perfecto, gracias, Florencia. Entonces vamos a pausar esto.
Entonces, directamente voy a compartir mi pantalla de mi computadora. Ya. Entonces, como les decía, teniendo ya la cantidad que es la longitud, entonces, si yo ingreso mi nombre, por ejemplo, entonces ahí tengo la cantidad de 6, ¿no? En realidad la longitud sirve para ello, para tener la cantidad. Ahora, teniendo la cantidad, entonces aquí es donde nosotros ya comenzamos a analizar cómo podemos recorrer uno por uno las letras de esta frase. Tenemos varias formas. Como les dije, tenemos el para, tenemos el mientras, tenemos distintas opciones que nosotros podemos manejar. Aquí lo voy a poner. Tenemos el para, tenemos el mientras. Entonces tenemos distintas opciones para poder manejar ese recorrido. Entonces ahora en este ejercicio vamos a utilizar el mientras. Y como les decía, en el mientras, quiero que se imaginan que es como un cajón, ya, como un cajón, donde el cajón nosotros, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos 6 elementos. Entonces imagínense en el cajón tengo 6 elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, desde mi primer elemento, ese elemento tiene que estar dentro de ese cajón, estar dentro de ahí. Entonces, si está dentro de ese cajón, entonces nosotros utilizamos la opción que es menor. Entonces, si ese elemento es menor a esa cantidad, entonces está dentro de ese cajón hasta que supere esa cantidad y ahí termina, como se dice en nuestro bucle. Eso es la lógica del mientras. Entonces, nosotros aquí utilizamos el mientras. Nos decimos que si si nuestro índice, ¿no? Nuestro índice que vamos a utilizar, y puede ser 0, ¿ya? Si nuestro índice es menor a esta cantidad, entonces va a realizar mi operación aquí adentro. Y ya cuando supere esa cantidad, entonces ahí es donde se sale. Listo. Entonces nosotros aquí ya tenemos, como se dice, lo que vamos a imprimir. Entonces, ¿qué va a imprimir aquí? Si nosotros otra vez ejecutamos esto, vemos que aquí es Friedel, por ejemplo. Entonces aquí me está imprimiendo y aquí, si se dan cuenta, me impreso en un bucle infinito. ¿Y por qué me impreso en un bucle infinito? Porque en realidad este índice siempre está siendo 0 y la cantidad está siendo 6, por ejemplo, y siempre está recorriendo de forma infinita esa situación. ¿Cuándo va a terminar eso? Cuando nosotros aquí coloquemos un índice, va a ser igual a un índice más 1. Que, Dime, Oscar. no, no se ve la pantalla, no sé si solamente me pasa a mí, pero lo veo congelado. De mí igual, Inge, se ha quedado antes del para. Ya, ¿ahora lo pueden ver la pantalla? Sí, sí, ahora sí, Inge. Perfecto, Sí. muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Florencia. Ya. Nuevamente voy a repetir, chicos, ya. Ahorita lo que estaba explicando al inicio es el tema de la cantidad, donde nosotros tenemos aquí la cantidad del nombre, ya, y nos sale 6, ¿no? Que en realidad eso es lo que nos está calculando la longitud. Entonces nosotros tenemos bucles, que es el mientras, ¿no? Entonces, como les decía en el mientras, quiero que se imaginen que es como un cajón, donde tenemos estos 6 elementos de esta palabra, que es mi nombre. Entonces nosotros recorremos de 1 hasta ese 6, pero quiero que se imaginen que ese elemento que entra está como si estuviera dentro de ese cajón. Entonces nosotros tenemos que hacer que el elemento sea menor a esa cantidad. Si es menor a esa cantidad, entonces va a ejecutar esa operación. Pero si es mayor, entonces ya termina la operación. Esa es la lógica que tiene el mientras. Entonces aquí nosotros realizamos el mientras, como les dije, tenemos aquí nuestro índice, que lo estoy inicializando en 0, y si es menor a esta cantidad, entonces va a ejecutar. Entonces aquí imprimimos lo que es el índice, y si lo ejecutamos, como lo estaba mostrando hace ratito, yo aquí coloco mi nombre, y esto va a ser infinito. ¿Por qué es infinito? Por el hecho de que yo estoy manteniendo este índice 0 con la cantidad 6, y ahí está quedándose constantemente el bucle sin que haya esa comparación. Para que exista esa comparación, ahí es donde nosotros utilizamos el índice.
el índice se tiene que sumar cada vez que se genere ese bucle. Pues tenemos índice es igual a índice más 1. Pues eso qué significa que voy a sumar cada vez que vaya a ingresar el bucle, entonces ya me genera, como se dice, los 6 elementos. En este caso, como inicialicé en 0, como ven chicos, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 elementos. Ahora quieren que se vea desde el 1 hasta el 6, entonces el índice lo pueden recorrer desde el 1. A ver, vamos a ver, probemos. A ver qué pasa. Entonces, ¿qué me sucede? Es 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo quiero 6 elementos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cantidad más 1. Para que yo tenga los 6 elementos exactos que necesito para mi bucle. Entonces, ahí ya tengo del 1 al 6. Todo depende cómo ustedes lo quieran plantear. Si quieren con el índice 0, entonces no necesitan añadir un valor en la cantidad. Pero si inicializan con el índice 1, entonces ahí sí tienen que añadir un valor a la cantidad. Después de este mientras, que es lo que ya hemos determinado y cómo está funcionando este mientras, lo que tenemos que hacer es tener cada elemento de la palabra, porque a mí no me interesa el índice, me interesa cada palabra que vaya a ejecutarse. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros aquí tenemos lo que es la subcadena. Tenemos la subcadena, entonces aquí nosotros generamos la subcadena, donde aquí tenemos el nombre, el índice, como el índice. Entonces aquí en esta subcadena, que podemos ponerlo, no sé, valor, ponerle, ¿ya? Entonces aquí vamos a imprimir este valor y vamos a ver cómo nos ejecuta. Entonces, como ven, ahí tenemos los, ¿cuántos elementos estamos teniendo? Tenemos 5. Tenemos 5 índices. Pero me está saliendo solamente el F, el R, el I, el D, nada más. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo lo añadiera con el índice 1? A ver, probemos. Entonces, me está saliendo los 5 elementos, perfecto. Pero como les he dicho, que si inicializamos con índice 1, necesariamente tenemos que añadir a 1 la cantidad. Entonces ahí, como ven, ya estoy teniendo los 5 elementos de cada nombre. Esto con la opción de la subcadena. Pero el problema que estamos teniendo aquí es que tengo que escoger las vocales de estos 5 elementos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Como ustedes saben, aquí en el PCInt tenemos la opción que se llama según hacer. Entonces, nosotros dentro del según hacer, como ya tenemos aquí cada palabra que nos ha funcionado, entonces esta sentencia de la subcadena la colocamos dentro del según. Ahora, ¿qué es este según hacer? Este según hacer, como les he dicho, es una condicional, ya como se puede decir, una condicional más armada, donde nosotros aquí estamos haciendo la comparativa del valor, como por ejemplo aquí imagínense que sea la F, ya este valor que vaya a salir de este nombre, que es Friedel, bajo estos índices, entonces puedo comparar aquí el valor, no el índice, chicos, ya el valor que tiene esa condición que estamos colocando en ese según. Entonces, ¿cuáles son los valores que nos interesan? Que puede encontrarse aquí, es el A o el A. Todo depende de cómo lo escriba el usuario. Y aquí quiero la E o la E. La I o la I. Y así consecutivamente todos los valores que vayamos a necesitar. Aquí puede ser la O y aquí la U. Ahora, en esta situación,
No necesitamos el de otro modo, porque no vamos a hacer una opción en el de otro modo. El de otro modo, por si acaso, chicos, es lo que nosotros escogemos. Si no es eso, entonces que haga una acción. Ya, eso es en el segundo hacer. Entonces, yo lo que aquí quiero es contar. Y para contar, como ustedes saben, necesitamos un contador. Entonces el contador va a inicializarse en 0. Y si escoge A, entonces este contador va a ser igual a contador más 1. Y si escoge E, va a ser lo mismo. Y lo mismo I, y lo mismo O, y lo mismo U. Entonces, con esta situación, como ven, nosotros estamos dentro de nuestro segundo hacer, el nombre, por ejemplo, en mi caso, Friedel, con el índice 1, 1, el F es igual a E, I, O, U, no, entonces pasa. Entonces ya va al siguiente índice, R, y si es esto, cuenta, si no, pasa. Ah, aquí hay una I. Entonces esta I ya encuentra esta I, y sí va a tener un contador, y eso lo cuenta. Cuando ya termine esta acción, entonces ahí recién nosotros imprimimos fuera del mientras. Porque en realidad si nosotros hacemos dentro del mientras, entonces nos va a imprimir constantemente esta opción. Si es fuera del mientras, entonces ahí va a imprimir solamente el resultado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Shari? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto tenerlos esta noche. Por si acaso, chicos, estamos haciendo un ejercicio para repetir cuenta las vocales que tiene su nombre. Estamos viendo esto en PC y después vamos a ver en Python. Y este ejercicio estamos más que todo repasando el tema del bucle del mientras. Ok, entonces en el imprimir, lo primero que tenemos que imprimir es el nombre, ¿ya? Por ejemplo, Friedel, en mi caso, ¿ya? Tiene. Entonces aquí colocamos nuestro contador. Y aquí nos dirá 2, por ejemplo, 3 o 4 vocales. Aquí le damos su espacio correspondiente. Y lo probemos. Vamos a ver cómo está esta situación. Vamos a quitar estas impresiones. Por ejemplo, esta impresión de la cantidad ya no lo necesito, porque ya lo hemos probado. Este imprimir valor tampoco necesito, porque esto ya lo hemos probado. Entonces ahora vamos a ejecutar. Ingresamos el nombre, pongo mi nombre, y tiene 2 vocales. Por ejemplo, si ponemos el nombre de Oscar, y aquí tendría que tener también 2 vocales, y tiene 2 vocales. Y si ponemos el nombre de Horacio, tiene 4 vocales. Entonces, como ven, el programa está funcionando. Entonces, repitiendo un poco este ejercicio, chicos, lo primero que hemos hecho, uno, es ingresar el nombre, que es cualquiera. De ahí hemos determinado la cantidad de la longitud de ese nombre. En este caso, 6, por ejemplo, ¿no? En el caso de mi nombre han sido 6 letras que tiene este nombre. De ahí hemos inicializado un índice para nuestro mientras. ¿Por qué? Porque este mientras nos va a recorrer todas las letras de nuestro nombre. Entonces, para que recorra, como les dije, el mientras es como un cajón, donde en este caso tiene 6 elementos, y el primer elemento siempre va a ser menor que la cantidad. Hasta que, porque eso es el mientras, hasta que, ¿ya? Hasta que eso sea mayor. Este índice siempre tiene que tener un contador. Por eso el índice se aumenta, índice es igual a índice más 1. Si no lo tuviera, entraríamos en un bucle infinito. Después de este índice, chicos, hemos utilizado la herramienta según hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos primeramente utilizado una subcadena para poder separar nuestra palabra letra por letra. Y esta subcadena la hemos comparado con con las vocales que necesitamos, y cada vocal ha hecho un contador.
Por eso es el contador es igual a contador más 1. Los contadores siempre tienen que inicializarse. Entonces aquí hemos iniciado el contador igual a 0 y ahí hemos determinado este contador en cada elemento que vaya a escoger la subcadena. Entonces si lo hacemos funcionar, por ejemplo, si hacemos un paso a paso, como ven, ahí está la longitud, está el índice. Entonces ahí aparece el índice, hace la subcadena, escoge, ve, está visualizando, ahí está escogiendo la A, la I, la O, la U, dependiendo cómo sea la situación. Y ahí cuenta. Como ven, siempre dependiendo del según hacer, va a generar las comparativas, va a aumentar su índice y va a generar el bucle. Hasta que genere el contador. Y cuando ya acumule el contador, entonces ahí es donde vamos a tener el resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya creo que ya está llegando la I. ¿Ve? Ya he ejecutado el contador y así consecutivamente. Esto sería en el tema de PCInt. Ahora, ¿qué pasa con Python? ¿Ya? Por si acaso, aquí en el tema del Python, chicos, ya, aquí vamos a hacer una comparativa. Aquí voy a dividir en dos pantallas, para que lo puedan visualizar mejor. El lenguaje Python, como ya les he repetido en las diferentes clases que tuvimos, ya que es lo primero que tenemos que hacer. Aquí nos dice escribir e ingrese su nombre. En Python, nosotros primero nombramos la variable. En este caso es nombre. Es igual. Cuando es escribir, es input. Siempre Python es entre paréntesis. Y dentro del paréntesis, aquí podemos ingresar la instrucción que vayamos a realizar. Por ejemplo, en este caso, ingrese un nombre. Perfecto. Ahora, en este de ingrese su nombre, les cuento de que, por ejemplo, en Python, nosotros ya no necesitamos hacer esta cantidad longitud, o este índice, o este contador. Aquí en Python lo vamos a hacer con un for. ¿Y por qué? ¿Ya? Porque nosotros vamos a utilizar una herramienta muy interesante que tiene for, que es el en el PCInt, en el cual ya nos recorre la frase más automáticamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizamos el for, el nombre, ¿ya? El for, nuestro índice que vayamos a ejecutar, in, el nombre. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es, le estamos diciendo a Python, esto que vaya a escribir el usuario, que lo recorra directamente. Ah, qué interesante. Entonces ya lo va a recorrer. Y este i, que lo podemos llamar i o lo podemos llamar letra si quieren, también no hay ningún problema. Aquí va a almacenar la letra que vayamos a utilizar. Listo. Entonces ya tenemos, como se dice, aquí lo que hemos hecho el mientras, nosotros aquí ya lo tenemos con este for. Ahora, ¿cómo hacemos este segundo hacer? ¿Cómo podemos hacer este segundo hacer, chicos? Por si acaso va a terminar la sesión en unos 5 minutos, ¿ya? O tal vez termine en un momento. Nuevamente van a ingresar al mismo link, ¿ya? Para que continuemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este segundo hacer? Aquí tenemos también otra función muy interesante que podemos utilizar el if, ya que es el si. El if, chicos, en Python es el si entonces, ¿ya? Entonces, utilizamos si, letra, in, la A, la E, la I, la O o la U, si la letra está dentro de estas palabras, entonces ahí que me genere una acción. ¿Y qué es la acción que yo quiero hacer? Quiero que mi contadorcito sea igual al contador más 1. Vean cómo se ha reducido casi
más, creo que aquí tenemos más de 20 líneas en 4 líneas en Python. Y ya al final ya podemos ya hacer imprimir en el Python sprint, entre paréntesis, donde aquí ya colocamos nuestro nombre, tal como hemos colocado ahí, tiene en nuestro caso es nuestro contador, coma, y las vocales. Por si acaso aquí, como les he dicho, en PCInt también lo mismo aplica en Python, siempre el contador tenemos que inicializar. Y a ver, probemos. A ver, probemos si esto funciona. Aquí lo vamos a colocar, que es el contador de vocales. Ingrese su nombre, voy a ingresar Friedel, y Friedel tiene 2 vocales. Como ven, aquí en PCInt hemos probado, por ejemplo, Horacio, que tenía 4 vocales, ¿no? Es lo que hemos probado en el otro, y ahí tiene 4 vocales. Como ven, vuelvo a repetir, ya en Python, nosotros lo que escribimos, el ingrese tu nombre y el leer nombre, aquí lo colocamos como input. Ingrese su nombre. Inicializamos un contador, como aquí lo estamos inicializando, contador es igual a 0, y de ahí aparece esta opción que tenemos en Python, que es el for, que es el para, en el cual nos da esa potencialidad de que si tenemos una frase, con in, nosotros podemos recorrer ya la frase, sin necesidad de hacer un range, sin necesidad de hacer, como se dice, un parámetro de inicio a fin, como aquí lo estábamos haciendo con el mientras. Y el if, que es el si, también tiene la misma opción del in, ¿ya? Entonces, esa letrita, ¿ya? Si se compara con algo que vayamos a determinar, por ejemplo, en nuestro caso es A, E, I, O, U, entonces hace ese contador. Ok, chicos, entonces eso sería para este ejercicio. ¿Tienen alguna duda específica para que les pueda aclarar o que pueda repetir antes que se corte esta primera parte?